Primero que nada, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar de qué es la enfermedad de COVID-19, cuál es su epidemiología, su fisiopatología, su clínica, su diagnóstico, su prevención y su tratamiento. ¿Me están escuchando, doctor Juan Pablo? Sí, se escucha bien, doctor, adelante. Perfecto. Entonces vamos a hablar qué es la enfermedad por COVID-19, jóvenes. Entonces, si ya leyeron el artículo, pues tendrán una idea clara de que la enfermedad por COVID es una enfermedad viral emergente, por supuesto que es emergente. Y conocerán que esta enfermedad pues se conoció a partir de diciembre del 2019, aunque hay datos que realmente de algunos meses atrás alguna carga viral ya existía en aguas, en depósitos de aguas estancadas o incluso en alimentos que se preservaron desde antes del inicio de la pandemia y que se estudiaron y se encontró que había rastros del COVID desde varios meses atrás del 2019. Algo muy importante y que no quiero que confundan es que existen 7 coronavirus humanos, 7. Estos 4 que les pongo aquí, que es el coronavirus humano OC43, el coronavirus humano HKU1 y el coronavirus HCOV 229E y el HCOV NL63 son producen nada más 5% de enfermedades respiratorias en el humano y no son enfermedades respiratorias graves. Entonces, estos son los 4 serotipos de COVID que no producen dificultad respiratoria aguda como los otros. Va a surgir la duda, incluso he visto compañeros o colegas que miramos, pero me le salió una prueba un coronavirus positivo. ¿Qué significa eso? Bueno, doctores, sepan que estos 4 no estamos hablando del COVID infeccioso, que sí es el SARS-CoV-2. Veamos, por ejemplo, de qué estamos hablando. Cuando nosotros solicitamos una prueba de biología molecular, como dice acá en la imagen, panel respiratorio de biología molecular, estos estudios generalmente lo que nos muestran es un resultado que se llama Finlay-Wright y que nos muestra diferentes virus y bacterias, sobre todo atípicas, que pueden causar un proceso infeccioso. Este examen, este test que ustedes ven acá se llama Finlay-Wright, es un test que se hace rápido y bueno, si lo hacen por lo privado les va a costar más o menos de 2.500 a 3.000 quetzales. En el hospital pues obviamente no tiene precio y contamos con esta tecnología. Pero ¿qué les quiero resaltar de esta imagen? Veamos lo que dice acá. Miren, coronavirus, este es panel respiratorio de biología molecular. Coronavirus 229E, HKU1, NL63 y yo sé 43. ¿Qué decíamos acá? Miren, el coronavirus, estas 4 variantes son estas mismas 4 variantes que están representadas en esta imagen, como pueden ver. Entonces, si en algún panel respiratorio le sale cualquiera de estos 4 coronavirus, estos no son los productores de los síndromes de dificultad respiratoria aguda. Por ejemplo, este paciente lo tiene positivo el NL63. ¿Cuál es sí? Pues del que estamos hablando, el COVID-19 o síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo 2, el SARS-CoV-2. Miren, este paciente también lo tenía positivo. Entonces, si decimos que hay 7 coronavirus humanos y ya vimos 4 y estamos hablando del quinto, que es el SARS-CoV-2, ¿qué otros existen? Estos 2 que ya los han de haber escuchado mencionar. El SARS-CoV nada más, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Estos sí producen síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, estos sí producen enfermedades pulmonares importantes. Entonces, tenemos el SARS-CoV-1, que es el síndrome de respiratorio agudo severo asociado al coronavirus. Este surgió en una pandemia, como pueden ver en su artículo, aproximadamente en el 2000 a 2003. Y el origen de esta siempre, los 3 siempre salen del murciélago, como pudieron ver. Los murciélagos son los principales portadores del virus, pero no pasa del murciélago al humano, pasa a través de un hospedador animal. En el caso del SARS-CoV-1, que fue en el 2002-2003, una crisis severa de síndrome de distrés respiratorio que produjo, generalmente fue producto de unos ciervos. Tenemos el otro que es el MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, entonces coronavirus del medio oeste. Este coronavirus también en el 2012-2013 causó, incluso en el 2015, se vieron todavía que causó un brote de síndrome de dificultad respiratoria aguda en los países del Oriente, en los países árabes.
Y por último, el que más conocemos, que es el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el que hemos escuchado hablar y pues del que vamos a hablar propiamente en esta plática, pero entendamos que existen los 4 aquellos que los van a ver reportados en un reporte de resultado de estudios de esta forma, y estos 4 no nos alarman, sino nos alarma el SARS-CoV-2. Y pues anteriormente estos otros 2 y estos en conjunto son los 7 coronavirus que pueden producir enfermedad en el humano. Hablemos un poco del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus que es monocatenario y es de ARN, que pertenece a la familia de los beta coronavirus. Coronavirus hay 4 tipos: alfa, beta, delta y gamma. Los coronavirus que son infecciosos, los 3 que estamos hablando, pertenecen a la familia de beta coronavirus y son de ARN monocatenarios. Tienen un origen zoonótico, es decir, se transmitió de un huésped animal a un humano. En el SARS-CoV-1 fue por los ciervos, en el SARS-CoV-2 fue por los camellos y en el SARS-CoV-2 por los pingüinos. Ya vieron este animal que en su documento sale y estábamos revisando, y este es un animal que incluso hay 6 especies y están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque las escamas son utilizadas para tratar enfermedades reumáticas o otro tipo de enfermedades autoinmunes o tratar el dolor en los países donde es común este animal. Entonces, por eso son muy contrabandeados estos animales, y se cree que el pingüino es de donde vino el origen del SARS-CoV-2, que tuvo su origen inicial en un murciélago. ¿Cuál es la ruta de transmisión del SARS-CoV-2? Obviamente la principal ruta es a través de pacientes con COVID-19 que tienen infección en sus vías respiratorias altas o bajas, es decir, neumonía, y esto genera transmisión por gotas, por aerosoles y contacto a través de las gotas respiratorias. ¿Cuáles son las vías de entrada? A partir de este foco de contacto, las vías de entrada pueden ser la mucosa de los ojos, de la nariz y de la garganta. Es por eso que les pedimos que usen gafas cuando estén viendo pacientes, y que también utilicen mascarillas protectoras, especialmente N95, los respiradores. El SARS-CoV-2 tiene la capacidad de ser altamente contagioso, con un número estimado de reproducción de 2.5 a 3. Para que se formen una idea, el SARS-CoV-1 nada más era de 1.1 y el MERS-2 era de 0.9. Entonces, este es un virus que es altamente contagioso, y vamos a ver más adelante por qué es que ha costado tanto controlar este virus. Entonces, ¿cuál es el modo dominante de transmisión? A través de la vía respiratoria. La transmisión vertical es rara y se han reportado casos de transmisión transplacentaria. Vean que esto es una guía que les bajé del 13 de enero del 2021 basada en las CITSAs. El artículo que ustedes están leyendo es de mayo del 2020, pero incluso la mayoría de literatura, por eso son puntos clave. Los que yo les voy a mencionar es de literatura que está actualizada, incluso algunas hasta febrero del 2021. Y a día de hoy en enero, el 13 de enero del 2021, la documentación de transmisión vertical, es decir, de la madre y el hijo, hay muy pocos casos documentados, pero sí hay casos documentados. Y el desenlace generalmente ha sido no malo para la mamá y tampoco para el bebé. El contacto directo y transmisión a través de fomites, ojo con esto, es algo que se presume, pero que es inusual. Entonces, como es una enfermedad nueva y no tenemos un conocimiento pleno de la forma exacta de transmisión, excepto de la vía aérea, debemos tener todos los cuidados, y por eso es que se les da los cursos y las pláticas de cómo manejar sus utensilios y sus instrumentos y su vestimenta hospitalaria, para evitar que este sea el contacto directo con su familia. Si quieren guardar las máscaras, recuerdan que les hablaba que las guardaran en una caja de cartón. Bueno, en el hierro y en el plástico es donde se ha determinado que vive por más tiempo el coronavirus. Puede vivir hasta 72 horas en superficie como hierro y plástico. Al contrario del cartón, en el cartón no es capaz de ir más de 24 a 48 horas. Por eso les decíamos con el doctor Juan Pablo que al momento de guardar sus mascarillas, o por ejemplo si compraron mascarillas N95, cuando vayan a la práctica hospitalaria,
con 4 que compren van a poder hacer un mes utilizando una diaria. Ponen su mascarilla que utilizaron hoy en una caja de cartón y en 48 a 72 horas el virus ya no debe existir en esa mascarilla. Entonces, de esta manera pueden estar rotando 4 mascarillas, una diaria, porque en cartón no más de 48 horas dura el virus. En plástico y en metal sí puede llegar hasta 3 a 5 días. Se ha comentado el virus en la superficie. Entonces, ojo con los fomites, ¿verdad? Aun cuando se han aislado virus vivos de saliva, de heces, incluso en semen o sangre de donantes, no existe todavía casos reportados de que que la vía fecal oral sea una vía de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? No está todavía documentado que se fueron a comer una hamburguesa, se la sirvió a alguien que estaba enfermo y la hamburguesa, digamos que los alimentos tenían algún tipo de contaminación o por vía fecal cuando los procesaron y los cortaron de la tierra. No es una fuente determinada de infección, los alimentos, tampoco la vía sexual o por donación de sangre. Y ojo con esto, que surgieron noticias recientemente de que en Corea están empezando a hacer test anales a los perros y gatos porque se estaba viendo que habían infecciones. Gatos y perros pueden infectarse y transmitir a otros de sus especies, pero aún no hay casos reportados a la fecha de transmisión a humanos. Recuerden, 13 de enero del 2021. ¿Cuál es la incubación y cuál es el periodo de contagio? Doctor, mire, yo tuve contacto con una persona positiva. ¿Cuándo cree usted que debe hacerme la prueba de PCR? Bueno, una pregunta sumamente importante, ¿verdad? Que la mayoría les van a hacer. Doctor, ¿y usted cuándo me recomienda hacerme la prueba? Bueno, el periodo de incubación del virus es generalmente de 3 a 7 días. Promedio 5 días. Actualmente la mayoría de personas a los 5 días ya está haciendo síntomas. ¿Y cuál es el máximo? 14 días. Pero ojo, en los primeros 3 a 7 días, cuando el paciente solo está incubando y aún no tiene síntomas manifiestos, el virus es contagioso, aún cuando esté incubando. Y lo que les decía, que vamos a ver varias pautas diferentes que diferenciaron este virus y la pandemia fue mucho mayor que lo que fue el SARS-CoV-1, que el SARS-CoV-1 durante la incubación no era contagioso, mientras que el COVID-19 es contagioso desde el inicio de la enfermedad, desde que usted está incubando la enfermedad. Pues, doctor, ¿a los cuántos días debo hacerme el PCR si estuve en contacto con alguien positivo? Del tercero al quinto día es la recomendación, porque ya entonces va a haber carga viral detectable y va a poder salir positiva la prueba. ¿Qué prueba me hago, doctor? Ya lo vamos a ver. Veamos esto. Reportes recientes, esto es de la New England Journal of Medicine, mucha, y es reciente, de ahorita de febrero. Reportes recientes sugieren que pacientes pueden ser infectados 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas y hasta el 40 al 50% de los casos se puede atribuir la transmisión a pacientes asintomáticos o presintomáticos. Es la mitad de los pacientes, la mitad de los casos de transmisión de la enfermedad son pacientes presintomáticos o asintomáticos. ¿Cómo usted va a poder prevenir algo que no sabe que existe en otra persona? ¿Cuál es la única forma? Con las medidas de aislamiento, las medidas de cuidado y todas las medidas sociales que se establecieron para evitar el contacto innecesario con otras personas. Usted no sabe si el de la par está en su segundo día, en su tercer día de incubación y esta persona ya lo puede infectar, o no sabe si es un paciente que es asintomático y ya lo puede infectar. Por eso, doctores, la mitad de los pacientes, mire, se infectan de esta manera. Entonces, así es de ver la imagen, así es de analizarlo, miren. Bueno, ¿cuál es el periodo contagioso? Estas actualizaciones, muchachos, que les traigo de la guía CITSA, de la CDC y de la Clinical Infectious Disease Review. Entonces, SARS-CoV-2, SARS-CoV y MERS-CoV, los tres coronavirus que son infecciosos. ¿Cuál es la dinámica de la carga viral? ¿Cuál es la duración de la carga viral? ¿Y cuánto tiempo son infecciosos? Doctor, mi hermana salió positiva hace 12 días. ¿Puedo ir a trabajar o puedo ir yo a trabajar o puedo ir al hospital yo? Esa es una pregunta que con mucha frecuencia van a encontrar. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer de cuarentena, doctor? ¿Cuándo tengo que reintegrarme al trabajo? Doctor, tengo que hacerme un PCR control para poder regresar a mis labores. Listo, ahorita lo vamos a dejar claro. El periodo contagioso, la duración media de la eliminación del
ARN del SARS-CoV-2 o sea, el coronavirus se elimina en un promedio de 17 días, cuando es el tracto respiratorio superior. Cuando son neumonías, 14 días bastan. La duración máxima de eliminación fue de 83 días en el tracto respiratorio superior y 59 días en el tracto respiratorio inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus va a vivir más tiempo en la nariz que con respecto a cómo va a vivir si la paciente hizo una neumonía en las vías aéreas inferiores. La duración de vida del virus es mucho menor que en vías aéreas superiores. Pero ¿qué es lo importante del periodo contagioso? Y ojo a esto, ningún estudio, bueno, teníamos un paciente, salió positivo, dice la revista. Bueno, señores, agarremos estos pacientes, hagámosle PCR, pero cada vez que le hagamos una prueba de PCR, cultivemos la muestra a ver si realmente hay virus o no. Ningún estudio detectó virus vivo después del 9º día de la enfermedad, a pesar de cargas virales persistentemente altas. Entonces, ¿qué quiere decir esto y qué sale de esta premisa? Que a partir del 9º día ya no crece el virus en los medios de cultivo. En la práctica clínica, la repetición de la prueba podría no estar indicada para considerar que los pacientes ya no son infecciosos. Cuando empezó la pandemia, hubo una niña en España que estuvo 5 meses en un hospital en aislamiento porque su PCR seguía saliendo positivo. Después, a medida íbamos avanzando y conocíamos mejor la enfermedad, nos dimos cuenta que después del 10º día, si es un caso leve o en los casos no graves, usted ya no es infeccioso. La duración de la infecciosidad y los plazos de aislamiento posteriores podrían reflejar la dinámica de la carga viral y podría contarse desde el inicio de los síntomas hasta los 10 días en los casos no graves. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se enfermó hoy, cuente de hoy hasta 10 días hacia adelante y usted se presume que al 10º día ya no es infeccioso, aunque su prueba de PCR y de COVID siga saliendo positiva. Entonces, doctor, mi hermana salió hace 2 semanas positiva, puede estar en contacto conmigo ya ahora que pasaron 2 semanas. Si el caso fue leve, se ha estudiado y se cree que sí, no hay ningún problema después de 10 días. Pasa algo contrario con los pacientes que son inmunocomprometidos, no inmunocompetentes como cualquiera de nosotros, sino inmunocomprometidos o que tuvo enfermedad grave y crítica. Ya vamos a ver esta clasificación. Estos pacientes sí deben estar en aislamiento durante al menos 15 a 21 días. Pasó recientemente, me llamó un jefe a la emergencia. José Pablo, fíjate que en la clínica privada tengo un paciente que tengo ventilado y lleva aproximadamente 18 días en el intensivo desde que empezaron los síntomas. Te lo voy a mandar a vos. Tiene una prueba de antígeno negativa. Bueno, doctor, lo vamos a ver acá en la emergencia, vamos a determinar a dónde lo vamos a enviar, pero lleva menos de 21 días y aunque la prueba sea negativa, yo sigo pensando que no lleva el tiempo mínimo para decir que ya no es infeccioso. Entonces hicimos el PCR en este paciente, el antígeno de la prueba privada había salido negativa, el PCR salió positivo y como llevaba menos de 21 días, efectivamente se pasó al área de graves de COVID y no a la emergencia de adultos normal. Entonces, son las consideraciones importantes que debemos tener en cuanto al periodo de contagiosidad. Veamos entonces cuál es el diagrama más o menos de cómo se manifiesta la enfermedad. Les dije que en vía respiratoria superior pueden haber hasta 90 días positividad de la prueba. Del día -3 al día 0, hay infectividad. Recuerden que los pacientes en incubación o asintomáticos ya son infecciosos. En el día 5 esperamos que ocurran la mayoría de infecciones secundarias o coinfecciones asociadas al COVID. Van a ver, y preguntaba uno de ustedes ayer si a los pacientes con COVID era importante darles tratamiento antibiótico. Hay una gran cantidad de pacientes coinfectados con infección bacteriana que iniciaron primero con COVID, como sucedía en los pacientes con influenza. La influenza, el virus de la influenza, al igual que el virus del COVID, tiene la capacidad de destruir el epitelio mucociliar de la vía respiratoria. Y este es el epitelio que nos defiende a nosotros contra patógenos o microorganismos que nos invaden y que nos causan enfermedades infecciosas de vías respiratorias. Una persona inmunocompetente sin COVID, sin influenza, hay una gran vastedad de microorganismos que somos capaces de repeler.
Pero si el paciente se infectó de COVID, ha perdido la capacidad de este epitelio mucociliar y la probabilidad de infectarse es muy, muy alta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que los pacientes que se infectan generalmente tienen comorbilidades, los que hacen clínica grave, perdón. Y tercero, que usan fármacos inmunosupresores como tratamiento de pilar para tratar el COVID. Entonces, en el día 5 se empieza a coinfectar. Es decir, en este momento la fiebre debiese empezar a bajar, pero vemos que el paciente está haciendo más fiebres, los síntomas se van haciendo más intensos. Hacemos una radiografía de control y ya vemos más cantidad de infiltrados. Entonces, definitivamente pensamos que pudo haberse coinfectado. ¿Qué pasa al día 10? El virus es incapaz de ser detectado en los casos que fueron leves a moderados si realizamos un cultivo. ¿Qué pasa en el día 15? Hay una probabilidad menor al 5% en aquellos casos severos y críticos de poder encontrar el virus en un cultivo, que es lo que estamos hablando, ¿va? ¿Qué pasa al día 20? Es la duración más larga del tiempo de que puede ser infeccioso reportado a la fecha. Recuerden que esto es febrero 2021, entonces, como les decía, los pacientes críticos hay que esperar hasta 21 días para realmente pensar que ya no son infecciosos. Y bueno, luego lo que les hablaba de que puede seguir saliendo positivo. Una pregunta muy importante, doctor, mire, a mí ya me dio COVID, me puedo exponer, ya no tengo riesgo de enfermarme. Ojo a lo que la información que les voy a dar. Entonces, el grado y la duración de la inmunidad después de la enfermedad. El grado y la duración de la inmunidad después de la... Pero eso quiero ver. No sé si tenemos carga. El grado y la duración de la inmunidad después de la enfermedad. En humanos ahora se han confirmado varios casos de reinfección por SARS-CoV-2 utilizando la secuencia del genoma completo. Ojo, no es que solo creemos que están reinfectados porque la prueba volvió a salir positiva, no. Hicieron una secuencia genómica en una serie de pacientes y se vio que estaban reinfectados. Un caso importante, se los cuento para que lo tengan en mente y para que vean la importancia de esto. Un médico intensivista de alto, de renombre realmente, a quien yo le guardaba mucha admiración, salió enfermo a mediados del año pasado, se recuperó, tuvo 2 PCR negativos y trabajó. A los 3 meses volvió a salir positivo con otros PCR positivos y en este caso el paciente falleció, el doctor murió. Entonces fue una noticia que realmente pues impactó mucho en la vida de varios que habíamos sido sus alumnos. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Que a mí me impactó, porque la gente se reinfecta, doctores. El que usted se haya infectado no significa que se vuelve vulnerable, no significa que ya no tiene riesgo. Pequeñas series de casos en humanos sugieren que los anticuerpos neutralizantes se desarrollan en la mayoría de pacientes al recuperarse del COVID. Ojo, los títulos de inmunidad se correlacionan con el tipo de enfermedad que tuvo. Si la enfermedad fue leve o moderada, se cree que la formación de anticuerpos es más pequeña que al contrario de cuando la infección fue fuerte. Un estudio de 74 pacientes con infección sintomática y asintomática, la mayoría de estos 74 pacientes demostraron disminución de inmunoglobulina G y anticuerpos neutralizantes a los 2 o 3 meses posteriores a la infección. Entonces, de estos 74 pacientes que tuvieron infección sintomática leve o asintomática, hicieron anticuerpos, pero a los 2, a los 3 meses ya tenían un descenso importante de anticuerpos y de inmunoglobulina G. Les contaré algo. En marzo del año pasado, no, en abril, yo salí positivo para COVID-19. Me dio una enfermedad leve, pero la enfermedad, por leve que sea, es una enfermedad sumamente incómoda, sumamente molesta y que de verdad causa síntomas que lo afectan a uno. Luego de salir de la enfermedad al mes, una compañera salió positiva y se hizo anticuerpos ahí en el Roosevelt. Tenía un valor de 9. Entonces ella había sido la más alta de todas las personas que se habían hecho anticuerpos cuantitativos en el Roosevelt. Entonces yo dije, bueno, voy a ver cuánto tengo yo. Me hice la prueba y salí en 9.8. Un mes después de haber tenido una enfermedad leve, pero con muchos síntomas. Luego de eso, me volví a medir la prueba a los 3 meses y tenía 6.8. Me volví a medir la prueba a los 6 meses y tenía 4.7.
Me volví a medir la prueba ahorita a los 8 meses y tenía 4.2. El punto de corte es 1.6 para decir que uno formó anticuerpos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, doctores? Este es un grupo pequeño y es lo que se ha estudiado de 74 pacientes. A los 2 a los 3 meses posteriores a la infección ya había bajado sus defensas contra el virus. En mi caso, 8 meses y todavía sigo teniendo defensas, pero no me confío. Van a ver que igual ando con todas las medidas de cuidado pertinentes y posibles porque realmente esta es una enfermedad que poco conocemos. Entonces, para definirlo finalmente, también les puedo decir de gente que hizo enfermedad un poco más delicada que yo y no desarrolló anticuerpos. Hay residentes de medicina interna que enfermaron fuerte y no hicieron anticuerpos. Entonces, no es receta de cocina. No porque usted lo hizo, el otro no lo va a hacer. ¿Cuál es la recomendación final? Que lo que se sabe hasta el momento es que el que hizo caso leve a moderado solo dura 3 meses la inmunidad y el que hizo caso severo puede llegar a durar hasta 6 meses. Así, miren, esta es la mala noticia que les tengo con respecto a este tema del COVID, que la inmunidad realmente no pasa de los 6 meses en lo que está científicamente demostrado. Entonces, cuídense, no se confíen. ¿Cuál es la epidemiología de la enfermedad? Sabemos que el virus surgió el 19 de diciembre en Wuhan, cuando 9 pacientes reportaron casos de dificultad respiratoria aguda de etiología no determinada y con las mismas características. Pero hasta el 30 de diciembre en Wuhan informaron sobre la aparición de 27 personas diagnosticadas con este. El 7 de enero, las autoridades chinas declararon que habían encontrado un nuevo virus de la familia de los coronavirus y provisionalmente se llamó como 2019 nCoV, nuevo coronavirus, que posteriormente la OMS en febrero lo denominó ya para terminología general como COVID-19. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud caracterizó como pandemia la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad denominada COVID-19. Y entonces estamos, muchachos, a un año prácticamente ya de haber cumplido el inicio de la pandemia, que ha sido una pandemia devastadora, si no veámoslo acá. Si ustedes quieren saber el avance diario de cómo están los reportes de los casos mundiales de COVID, se puede meter se llama Mapa del COVID de la Universidad de Johns Hopkins, como pueden ver acá. Entonces, aquí les muestra en tiempo real cómo van avanzando los casos. Al 27 de este mes teníamos 100 millones de casos, doctores, con 852.176 casos. ¿Cuál era el caso que más tenía? El país que más tenía. Miren, Estados Unidos, 25 millones. India 11 millones, Brasil 8 millones, Rusia 3.733 millones, Estados Unidos 3.725.000 enfermos, Francia y España igual. Brasil se conoce como el epicentro de la pandemia en lo que es América, en Latinoamérica, porque Estados Unidos y Brasil fueron fuertemente afectados, seguidos de México. Luego, estos países que ustedes ven acá tienen la mayor cantidad de casos, pero también tienen la mayor cantidad de defunciones. Veamos cuántas personas han muerto a esa fecha. 2.173.965 muertos iban a este día. Si recordamos la influenza en 1918, el primer brote mató cerca de 50 millones de personas en los 2 años, en las 2 oleadas que tuvo la enfermedad. Bueno, actualmente el COVID, para lo avanzado que está la medicina, ha sido una enfermedad sumamente devastadora. Sumen a esto las muertes naturales que deben existir por cualquier causa en un país, más las patologías crónicas que dejamos de atender en todos los hospitales del mundo por atender COVID, más COVID, son datos catastróficos y realmente devastadores lo que el COVID ha causado en nuestro mundo, ¿verdad? Estados Unidos es quien quien encabeza el listado de muertes, seguido de Brasil, de India y México. Miren, si nos vamos por ciudad, New York, ¿va? Es la ciudad que más muertes tiene. Entonces, esto es nada más para que nos formemos una idea. La fisiopatología es sencilla. Esto lo explicó bien el doctor Juan Pablo cuando habló ayer del proceso neumónico. Pero, ¿qué hace especial al virus del COVID? Esto, miren, muchachos, la proteína S o proteína Spike. La van a escuchar y no lo olviden. Proteína Spike es la responsable de crear el efecto que logramos con las vacunas, pero también es la responsable de crear la alta contagiosidad que tiene el COVID. El COVID tiene 2 proteínas importantes, la proteína S, que es la Spike, y la proteína L. La proteína S o Spike es la que se asocia a más alta contagiosidad, a casos más severos y mayor gravedad de la enfermedad, al contrario de la L.
se une a un receptor. ¿A qué receptor? A los receptores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina 2 en la membrana celular. Por eso los pacientes hipertensos que tienen mayor cantidad de estos receptores van a tener una enfermedad severa. Entonces, la proteína S es capaz de unirse al receptor AC2 y por este activador transmembrana, el TMPRSS2, permite una alta afinidad del virus con el receptor que se encuentra en la membrana. Entonces, esta es la célula huésped del humano, muchachos. Este es el virus de RNA, que es el COVID. Su proteína S viene, se ensambla acá a lo que es el receptor de angiotensina 2, como podemos ver acá. Y esta proteína activadora facilita la unión de 2 a más virus por cada receptor. El receptor entra a la célula del huésped, se libera parte del ARN, se replica al interior de la célula y ya varios viriones formados se expulsan de la célula y por eso el virus tiene una alta replicación viral en el hospedadero, sobre todo si las personas tienen receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 muy elevados. Pues dicho esto, en etapa inicial del proceso, la liberación del virus del SARS-CoV-2 que afecta las células del epitelio bronquial, los neumocitos, las células del endotelio, como podemos ver acá, entonces afecta los capilares alveolares, los neumocitos y la célula y el epitelio bronquial. Crea una reacción inflamatoria, libera factores que protegen contra infecciones, libera factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6. Como hay una alta carga del virus, se libera una gran cantidad de linfocitos, de monocitos, de neutrófilos y macrófagos, que a su vez, para combatir el virus, liberan estas citocinas proinflamatorias y dan lugar a lo que se conoce como tormenta de citocinas. Van a escuchar que en el COVID lo que más daño causa es la tormenta de citocinas inflamatorias que liberan. Y aquí podemos ver, hay liberación exageradamente alta en el COVID con SIRA de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 6 e interleucina 8. Entonces, hay una alta liberación de citocinas inflamatorias, lo que se conoce como tormenta de citocinas, y aparte, muchachos, hay una gran cantidad de formación de factores procoagulantes que dan lugar a la formación de microtrombos o trombos pulmonares, como pudieron ver ustedes en su bibliografía cuando vieron cuáles eran los resultados de la patología de estos pacientes. Y pues este es un diagrama esquemático que nos va a decir nada más cómo cómo está formado, cuáles son las complicaciones que hay a nivel pulmonar, que obviamente causa el síndrome de distrés respiratorio agudo. A nivel renal, estos pacientes hacen mucha falla renal, estos pacientes hacen mucha miocarditis, pericarditis, arritmias e infartos. Estos pacientes hacen SB, a veces los infartos o los derrames cerebrales es la única forma es la forma inicial de debut de esta patología, y también hacen disfunción hepática. Todo esto el doctor Juan Pablo y mi persona lo hemos visto en pacientes con COVID-19. Esto es muy frecuente y esta es una representación gráfica. Se une el COVID-2 al receptor de enzima convertidora angiotensina 2, se replica y causa todo este estrago, miren, todo este daño. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, ¿qué es importante en la clínica? En la clínica lo importante es reconocer las fases. Hay un COVID que es leve, hay un COVID que es moderado, hay un COVID que es severo o grave y hay un COVID crítico, que son las 4 fases clínicas que diferencian, que hacen característico al COVID. Entonces, a tenerlas en cuenta: leve, moderada, severa grave y crítica. ¿Cuál es el COVID leve? Es el que nos da fiebre. Estos son los síntomas que le van a preguntar a ustedes a todo paciente como para hacer un tamizaje inicial. Señora, usted ha tenido fiebre, usted ha tenido tos o dolor de garganta, ha tenido malestar general o mialgias, ha tenido diarrea, náusea o vómito. La diarrea es bien frecuente. ¿Usted siente el olor y el sabor de los alimentos o tiene anosmia y ageusia? Esa es una pregunta frecuente y ahorita casi que es patognomónico del COVID encontrar pacientes con anosmia y ageusia. Obviamente hay otras causas, pero si tienen una mezcla de todos estos síntomas, más la pérdida del olfato, el gusto, es de considerar como primera opción marcada COVID-19, y algunos pacientes hacen datos de disminución del conteo de linfocitos. Obviamente la fatiga y la disnea es parte del cuadro, pero cuando hay fatiga y disnea ya lo convierte
en un caso de COVID moderado. Entonces, ¿cuál es el leve? Fiebre, paciente tiene fiebre, empezó con fiebre, doctor, tengo 3 días de fiebre, tengo 2 días de tos, me ha estado doliendo la garganta, me duelen los músculos, los huesos y la cabeza, tuve diarrea, no siento el olor de las comidas. Bueno, va a hacerse una prueba para COVID-19. Pero si le dice que tiene los mismos síntomas leves, pero que aparte tiene fatiga o disnea, ya lo convierte en un COVID-19 moderado. Cuando hay datos de neumonía en la radiografía y aún no hay desaturación de oxígeno en sangre, pero tiene fatiga o el paciente se siente disneico. Ojo, que a veces estos no muestran desaturación en oxígeno y es que se llama lo que se llama hipoxemia o hipoxemia feliz, que es una etapa en la que el paciente no van a mostrar desaturación, pero ya tienen datos francos de estar empezando un proceso de distrés respiratorio agudo, y en otras ocasiones el paciente no va a presentar disnea ni fatiga, pero va a tener hipoxemia, va a tener niveles de saturación de oxígenos bajos. ¿Cuándo se vuelve severo o grave? Cuando la disnea es marcadamente a pequeños esfuerzos y es el síntoma que primoriza en la enfermedad. Hay hipoxemia, saturación de oxígeno por debajo de 93. O si hacemos unos gases arteriales y comparamos el valor de PaO2 en gases con el aporte de oxígeno que le estamos dando, es un índice o relación, recuérdenlo, que se llama PAFI, PAFI. ¿Qué significa el PAFI? Es la relación de la PaO2 con el FiO2 que le estamos dando al paciente. Si este es abajo de 300, ya estamos hablando de que el paciente tiene un caso de distrés respiratorio, que este puede ser asimismo leve, moderado, severo. Cuando están taquimneicos o tienen más de 30 respiraciones por minuto y cuando tienen más de 100 latidos por minuto. Entonces, el COVID severo o grave, recordemos los días de periodo de incubación que hablamos. Esta gráfica es muy importante porque a partir del primer día de los síntomas, los primeros 3 a 5 días, aparecen los síntomas del COVID leve y del día séptimo para allá es lo que se le denomina la fase donde puede aparecer el COVID grave. Del séptimo al 10º día, incluyendo alguna literatura, dicen al 12, entonces estos 5 días son la fase crítica del COVID, porque el paciente hace la liberación de la tormenta de citocinas y hace el síndrome de dificultad respiratoria aguda o las neumonías severas que caracterizan a los pacientes con COVID. ¿Y cuál es el crítico? El crítico es el que ya hizo un SIRA, un síndrome de estrés respiratorio agudo y necesita ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Ya son los pacientes que hicieron fallo ventilatorio por el COVID. Entonces recordemos, el caso leve, con los síntomas que hablamos, que dura del primero al 5.º día más o menos, el moderado que puede darse del 5.º al 7.º día, el grave que se presenta del 7.º al 10.º día y en alguna literatura al 12.º. Y si en esos días del 7.º al 12 hace fallo ventilatorio, pues ya lo consideramos como un COVID crítico, con una mortalidad muy, muy alta, aunque últimamente hemos mejorado un montón en el manejo de estos pacientes, pero la mortalidad al inicio era casi el 97% cuando hacían casos severos. Paciente con COVID-19 confirmada, no severa, ausencia de signos o síntomas de enfermedad crítica. Lo denominamos severo cuando tiene hipoxemia o saturación abajo de 90, frecuencia respiratoria abajo de 30, cuando tiene aumento de la frecuencia en los niños, ¿verdad? Respiratoria, y cuando tiene signos o síntomas de distrés respiratorio. ¿Cuándo es crítico? Cuando ya hizo el síndrome de distrés respiratorio agudo, tiene sepsis, que el sepsis causó choque séptico o requiere maniobras para salvaguardar la vida, si no, no van a sobrevivir. Esto es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud tomada de la British Medical Journal el 25 de enero del 2021. Así se clasifica, jóvenes. Entonces, ¿qué porcentaje de pacientes son leves a moderados? El 81%. Esto está en la New England y también está en el artículo que ustedes están revisando. ¿Cuáles son severos? 14% de los casos, es decir, los que hacen hipoxemia, los que se ponen taquimneicos, los que requieren oxígeno y los que se ponen taquicárdicos. ¿Y cuáles son críticos? O sea, que hacen fallo ventilatorio, solo el 5%. Miren. Entonces, como les decía, en algunas series de pacientes hospitalizados, la dificultad para respirar se desarrolló en un promedio de 8 a 10 días después del inicio de los síntomas iniciales. Entonces, ojo a los pacientes del 8.º día para adelante, porque es cuando hacen la tormenta de citocinas y cuando hacen la neumonía severa.
una parte muy importante, doctores, que tienen que recordar cuáles son los factores de riesgo o qué pacientes tienen mayor probabilidad de complicarse por el COVID-19. Los de edad avanzada mayor de 65 años, los que tienen enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares crónicas y ojo a la hipertensión y la diabetes. En un intensivo donde yo trabajo, vi morir a un joven de 24 años porque era obeso, sin ninguna otra enfermedad. Falleció. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo que no respeta edades, muchachos. En cuanto a COVID se trata, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué exámenes complementarios tenemos? La radiografía de tórax tiene baja sensibilidad en infecciones leves o etapas tempranas. Es útil para el seguimiento y para el monitoreo dinámico de los pacientes. Viendo el agravamiento de si hay agravamiento de los síntomas respiratorios, le pedimos una radiografía de tórax. Si no hay TAC disponible, pues nos basta la radiografía de tórax. Si no se cuenta con ultrasonido pulmonar o personal capacitado para esto, pues hacemos una radiografía de tórax, pero en realidad es que la radiografía de tórax no hay una correlación marcada entre la radiografía y la verdadera afectación pulmonar. La tomografía es mucho más sensible y específica. Estas son las características de lo que es la neumonía por COVID, que da infiltradas reticulares, basales, como pueden observar aquí, que afectan más la periferia. Miren, son infiltrados reticulares basales y las regiones periféricas del pulmón. No los van a ver tanto en regiones apicales ni en la parte central del pulmón. Los van a ver basales y periféricos. Basales y periféricos, miren. Y la tomografía detecta tempranamente las lesiones hasta en el 98% de los casos, pero es poco específica. Determina el grado de lesión del parénquima, la evolución cronológica de las lesiones, nos permite hacer diagnósticos diferenciales y cuáles son los patrones más importantes que vamos a ver. Vamos a ver el patrón de vidrio desmerilado, afectaciones subpleurales y habitualmente hay asimetría en los hallazgos. Les voy a mostrar, quiero que veamos algo. Por ejemplo, permítanme. Vamos a ver algo. Veamos ahorita esta radiografía. Veamos esta radiografía de tórax. Aquí vemos que este es un paciente con COVID severo que tiene un catéter venoso central y que tiene un tubo orotraqueal. Está intubado. Miren, la afectación es periférica del COVID. Ahora, miren cómo se ve la radiografía. Ahora les voy a mostrar. Entonces, ahora miren. Miren cómo se ve la tomografía de este paciente. Esto que vemos acá, miren, es la imagen que veíamos. Miren la imagen que veíamos acá, esto que ven gris es vidrio delustrado con toda la afectación pulmonar basal. Miren la radiografía, no hay una, miren la radiografía cómo se ve, no se ve, se ve este infiltrado acá, pero este pulmón se ve bien. Ya cuando vemos la tomografía, ya vemos que hay una afectación en todos los pulmones. Miren, este es el vidrio deslustrado, el vidrio, esto gris que viene acá es lo que se denomina vidrio deslustrado. Miren, una afectación casi de todo el pulmón. Veamos esta imagen que está acá. Miren cómo tiene aquí el bronquio afectado. Hay inflamación de las paredes de los bronquios. Y en la imagen que vemos acá, miren cómo está consolidado. Miren el broncograma aéreo acá. Marcadamente en la imagen que veíamos en la región apical. Entonces, marcadamente el broncograma. Miren. Y ahora veamos esta. Esta placa, esta me interesa porque esta es una placa de paciente con COVID-19 que no está ventilado, pero vean cómo es el infiltrado. Miren, es en la periferia. Entonces ustedes ven esta radiografía y no se van a olvidar de lo que es una radiografía por COVID-19 con infiltrados periféricos. Ahora veamos. En la radiografía se ven los infiltrados, pero no se ve tan aparatosa. Ahora veamos cómo se vio una tomografía. Todo este vidrio deslustrado, miren que va afectando las periferias, desde la región apical para abajo, vidrio deslustrado, miren en el pulmón, o vidrio despulido que llaman. Miren cómo afecta, miren acá cómo hay
afectación del bronquio, en lo que pueden ver acá, miren. Miren lo que hace la neumonía por COVID. Ya aquí hay neumonía por COVID, hay consolidado y hay broncograma aéreo. La radiografía no se veía así. Miren cómo se ve la tomografía, todos los segmentos pulmonares afectados. Miren. Entonces, por eso les decía, la radiografía es importante, pero no es un estudio que tiene una alta sensibilidad y especificidad para ver la lesión real en el COVID. Miren acá todos los bronquios bien marcados porque hay consolidado neumónico por el COVID. La tomografía sí nos permite ver bien las lesiones y nos permite verlas desde las etapas iniciales de la enfermedad. Entonces, sabiendo esto, muchas veces vamos a recibir el reporte de la tomografía que nos va a decir con esta clasificación, la clasificación de Corrats. Entonces, ¿qué son? Entre más alto el puntaje, más alta la sospecha de que sea COVID positivo. Entonces, si hice una tomografía a mi paciente y me la reportan como Corrat 5, es una probabilidad muy alta porque los hallazgos son típicos para COVID-19. Y Corrat 6 es porque los hallazgos son sumamente típicos y aparte tiene un PCR ya positivo para COVID-19. Entonces, ya que hablamos de PCR, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para todos los pacientes, el diagnóstico, ¿cuál es, jóvenes? Prueba de amplificación del ácido nucleico, que es una reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa reversa, el PCR, que es la misma que les mostré acá. Esto es un PCR, solo que este es panel respiratorio de biología molecular y lo detecta a través de PCR, este es un proceso más rápido, pero el PCR es lo que vamos a pedir. Entonces, como podemos ver, acá el test de amplificación, que es el diagnóstico. Entonces, el reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa reversa. No se recomiendan las pruebas de anticuerpos del SARS-CoV-2 para diagnóstico de infección actual por COVID-19. Ojo, ¿qué pasa? La reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa es una patología que generalmente nos va a permitir evaluar la probabilidad de pacientes que puedan salir infectados, como podemos ver acá. Entonces, como podemos ver acá, nos va a decir qué paciente está positivo, a diferencia de lo que es las pruebas de antígeno en tiempo real. Las pruebas de antígeno, a diferencia, no sirven para hacer el diagnóstico. Pruebas rápidas basadas en detección de anticuerpos del hospedero no sirven. El suero, el plasma, sangre completa no sirve. Entonces, ¿por qué? Porque se basan en detectar inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Entonces, esto no nos funciona. Debemos utilizar siempre la prueba de PCR para poder saber cuál es la forma de diagnosticarlo. ¿El cultivo viral sirve? Pues veámoslo. ¿Por qué no sirve el antígeno? ¿Por qué no sirven los anticuerpos? Por ejemplo, depende del lugar donde usted vaya a hacer el PCR, se va a dar cuenta de que no funcionan igual en todos los lugares. Hay lugares donde realmente yo he visto pruebas de PCR de ciertos lugares que son positivas y cuando las evaluamos, repetimos la prueba, que son negativas, perdón, y cuando reevaluamos la prueba, la volvemos a hacer, están positivas. Entonces, para serles honestos, no hay que confiar en cualquier prueba. Y de hecho, muchas pruebas por ejemplo, voy a mencionarlo, pero el Blue Medical y TechniScan no son pruebas que son altamente sensibles y específicas. Las del Ministerio de Salud Pública, sí, pero depende de la técnica con la que se procesen. Y de igual manera, las pruebas que hacen en otros centros hospitalarios privados. Pero hay que tener cuidado con estas que les mencioné porque hemos tenido muchos falsos negativos. Entonces, el PCR, ¿cuándo va a ser positivo? Desde el periodo de la infección hasta 3 semanas, incluso posteriores a los síntomas. El test de antígeno, ¿cuándo va a ser positivo? Desde el inicio de los síntomas, incluso hasta las 3 semanas. Entonces, el PCR desde el periodo de incubación hasta las 3 semanas, el antígeno desde el inicio de los síntomas hasta las 3 semanas. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes que se hicieron prueba de antígeno? El antígeno solo es capaz de detectar moléculas circulantes de la cápsula del virus, de la estructura de ARN, de la estructura del virus, pero no son capaces de detectar estructuras propias del ARN viral, como si lo hace la PCR en tiempo inverso. Entonces, el antígeno solo detecta parte circulante del virus,
Y se ha visto que de 100 pacientes que están enfermos, 70% pueden salir positivos, pero el 30% restante no es capaz de diagnosticarlas. Entonces hay que tener cuidado con las pruebas de antígeno. Igual los anticuerpos ya dijimos que no son apropiadas. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las que ya hablamos: mascarillas faciales, protección ocular, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar espacios cerrados y pues posteriormente la vacunación. ¿Existe profilaxis, doctor, para tratar el COVID-19? Este es de la guía SIDS, hasta se las puedo compartir también. No existe el tratamiento, el panel de guías de tratamiento para COVID-19 está en contra del uso de cualquier agente para profilaxis preexposición del síndrome de dificultad respiratoria aguda causada por el coronavirus 2. No existe profilaxis, doctor. En las medidas de profilaxis o prevención, ¿cuáles son? Estas, las que hemos hablado. ¿Qué pasa con el tratamiento? Hay mucha duda respecto al tratamiento. Estas son las guías que les digo del NIH y que se asocian a la CITSA y son muy útiles para poder saber qué vamos a utilizar. La ivermectina sirve, la hidrocloroquina y la cloroquina sirve, la citromicina sola o combinada, la lopinavir, ritonavir, la aspirina, el tocilizumab o el plasma convaleciente. Esta es la respuesta. Ninguno ha mostrado efectividad o eficacia para reducir la severidad de la enfermedad. La ivermectina mostró que tenía disminución de la capacidad para replicar el virus, jóvenes, pero necesitamos concentraciones excesivamente altas para poder lograrlo, por lo cual no está recomendado utilizar ivermectina como pauta de tratamiento para el paciente con COVID-19, ni tampoco alguno de estos. El artículo que ustedes están leyendo habla de que el plasma convaleciente está en estudio, pero estas terapias son sacadas de esta guía. Esta guía se fue publicada en enero del 8 del 2021 y les va contando cuál es la última actualización de cada tema. Y en tratamiento, la última actualización dice que nada de esto, jóvenes, sirve para tratar COVID. ¿La dexametasona sirve o no sirve? Sí. De todos los fármacos que hay para tratar COVID, el único que tiene una evidencia científica bastante amplia es la dexametasona en el estudio Recovery. Se vio que definitivamente en los pacientes que son leves, moderados a severos, pero que requieren oxígeno, hay una disminución del tiempo de estancia hospitalaria y la probabilidad de progresión a una enfermedad severa. Entonces, la dexametasona, la dosis estudiada son 6 miligramos día. La colchicina, recientemente salió un estudio que le quiso dar validez, pero mencionaba que son pacientes bien específicos y generalmente son pacientes que son de alta gravedad, pero tampoco, después salieron discusiones del artículo y tampoco le dieron validez. Pero la colchicina ahorita está tomando auge porque tiene más evidencia que todos estos. Esta tiene cierto grado de evidencia, pero es para aplicar en cierto tipo de pacientes. La anticoagulación, por supuesto que debemos anticoagular al paciente, y el remdesivir. Bueno, el remdesivir ya vamos a ver. Y estos que están acá, este es el que utilizó Donald Trump cuando le dio COVID, y pues a partir de ahora van a ser aprobados para su uso. Y el baricitinib en combinación con remdesivir está mostrando efectos muy favorables. ¿Qué usamos de todo esto en Guatemala? Utilizamos dexametasona en todos los pacientes que hospitalizamos, utilizamos aún remdesivir, aunque remdesivir es un medicamento sumamente costoso, que las dosis que se requieren le van a hacer gastar al paciente por lo menos 35,000 quetzales, y realmente no disminuyó la mortalidad ni el tiempo de estancia hospitalaria cuando se analizaron los resultados, y se indicaba que solo debía usarse en las etapas tempranas de la enfermedad. COVID-19 leve. Este paciente debe ser aislado, por supuesto, y recomendamos a todos tratamiento sintomático, antipirético para la fiebre, el dolor, una nutrición adecuada y la hidratación adecuada. Cualquier signo o síntoma que sugiera complicación o el paso a un COVID severo, este paciente debe consultar. No se utilice terapia con antibióticos o profilaxis en pacientes con COVID-19. ¿Qué pasa con el moderado? Estos pacientes, si hacen con alto riesgo de deterioro, se prefiere el aislamiento en el hospital. Si son moderados sin alto riesgo, pues se puede pasar en la casa en aislamiento o en un centro especializado. Los pacientes con COVID-19 moderados que son sospechados o confirmados, no debemos prescribir antibióticos a menos que exista una sospecha clínica de infección bacteriana, como cuáles, lo que hablábamos al quinto día y sigue haciendo fiebres,
radiografía de tórax nueva con consolidados nuevos, tos que produzca expectoración, muy pocos pacientes con solamente COVID hacen expectoración, leucocitosis o la procalcitonina elevada. La procalcitonina nos ha ayudado mucho porque la procalcitonina en una enfermedad viral no se eleva. Entonces, en estos 5 contextos, pensemos en usar antibióticos en pacientes moderados. Y severo, definitivamente, este tiene que estar hospitalizado para darle aporte de oxígeno. La posición en decúbito prono, habrán escuchado que se les debe pedir a los pacientes que duerman en posición prono, efectivamente. Cuando nosotros estamos en posición supino, las regiones del espacio pulmonar posterior son las regiones que tienen mejor intercambio de oxígeno, según las zonas de Wells. Si estamos en supino, toda la flema y la congestión se posicionan en esta posición, en la parte posterior de la espalda, aumentando la presión pleural, disminuyendo la ventilación. La perfusión no es importante en este contexto, sí es importante, pero aquí como la ventilación está disminuida, la perfusión solo va a ser espacio de shunt y aumenta la presión de apertura del alveolo, es decir, el paciente tiene un menor intercambio de oxígeno, tiene menor capacidad para abrir los alveolos y está aumentada las presiones al interior del pulmón que está en supino. Cuando le damos vuelta, ven que las flemas se desplazan de la posición posterior hacia enfrente, disminuyendo la presión pleural, mejorando la ventilación en las zonas. Recuerden que les decía que las zonas del tórax se vuelven más ventiladas y manteniendo la perfusión. Por eso la posición de prono nos ayuda mucho a liberar. Primero, porque se movilizan las flemas y no permiten que se consoliden al movilizarse. Segundo, porque libera la parte posterior de la espalda, que es la parte de mejor ventilación y perfusión en un paciente. La parte que mejor intercambio de oxígeno hacen cada uno de nosotros. Entonces, siempre díganle a su paciente cuando lo vean medio cansado que se acueste en posición prono. Esto ayuda mucho. La colchicina, este es el estudio que acaba de salir. Miren, este lo pueden encontrar con esta descripción bibliográfica. Realmente que los criterios de hospitalización son, para dárselo a un paciente, son bien selectivos, entonces todavía no ha alcanzado el aval que corresponde. Y lo que se piensa es 0.5 miligramos 2 veces al día por 3 días y luego una vez al día. Pero ya estamos viendo mucho auge en su uso, ya hay muchos médicos que están utilizando. Este es el estudio que les decía, el recovery, que apoya el uso de la dexametasona. ¿Cuáles son las dosis que va a utilizar? 6 miligramos de dexametasona oral intravenoso una vez al día por 7 días. Pero también se pueden usar los equivalentes como la hidrocortisona en estas dosis, la metilprednisolona en estas dosis y la prednisona en estas dosis. Pero ustedes sepan que el estudio recovery lo que estudió fue la dexametasona y que la dexametasona, aquí están los resultados, y sí mostró beneficio dando 6 miligramos una vez al día. ¿Qué pasa con el Remdesivir? Pues este es el estudio, al final lo que les decía, no hay una diferencia marcada en los resultados finales. En los pacientes que no recibían oxígeno no hay beneficio, en los pacientes que recibían oxígeno la curva se mantiene prácticamente igual y en los pacientes que tenían alto requerimiento de oxígeno igual. Miren, la curva no disminuyó el número de días de hospitalización ni la necesidad de ventilación mecánica. Por eso Remdesivir es una droga cara porque vale 7.500 cada frasco y al inicio se pensaba que se daba, si el paciente era un caso moderado, se daba 5 días. Y si estaba bajo ventilación mecánica, se debería extender a 10 días. Actualmente ya se maneja que se da 200 miligramos al día en el primer día y se dan 100 miligramos del segundo día al quinto día. Ya no damos más de 5 dosis de Remdesivir, ya solo damos esta dosis de 5 días, 200 el primero y 100 miligramos al día. Al primer paciente que se le puso Remdesivir fue a un doctor que es oftalmólogo, estuvo hospitalizado en el hospital donde trabajamos con el doctor Juan Pablo y ese día yo estaba de turno, entonces ahí le tomé foto al doctor porque él era el primer paciente en Guatemala con el que usábamos Remdesivir. Cada vez se usa menos por los estudios que les conté. Bueno, este fue el Solidarity, es un grupo de expertos que está estudiando diferentes fármacos que se pueden utilizar o no en los pacientes con COVID-19 y son los que han ido avante en este tema. COVID-19 en la admisión a UCI, si el paciente tiene shock, para usar antibióticos, si el paciente tiene choque séptico,
Si tiene infiltrados compatibles con proceso neumónico en radiografía o tomografía, entonces ahí sí iniciamos terapia antibiótica de amplio espectro y generalmente. Si el paciente está ventilado, sospechamos neumonía comunitaria hospitalaria, pues debemos tratar de acuerdo a lo que vimos ayer con el doctor. Y el tratamiento dura 5 a 7 días y desescalamos al tener los cultivos. Después de la pandemia vamos a tener una alta resistencia a antibióticos. Ustedes no tienen idea la cantidad de antibióticos que están utilizando algunas personas afuera para tratar pacientes y muchas veces pues sin necesidad. Entonces, ahora vamos a ver los efectos de la pandemia en todo sentido. Y uno de los sentidos que vamos a ver pues es este, ¿verdad? Y bueno, lo que les comentaba de la anticoagulación, cuando anticoagulamos o no anticoagulamos un paciente. La revista Chess es especialista en este tipo de cosas y nos habla criterios bien claros. En paciente hospitalizado con enfermedad aguda de COVID sin contraindicación para anticoagular y que no tiene datos de trombosis, se debe dar profilaxis anticoagulante. Se prefiere cualquier tipo de heparina de bajo peso molecular para anticoagular y no hay evidencia suficiente con los anticoagulantes orales. Si el paciente tiene datos de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, debemos anticoagular de una vez de forma parenteral. Y estos son los medicamentos que utilizamos. ¿Cuáles son los que más estamos utilizando ahorita? La enoxaparina y el rivaroxaban. Pero si el paciente es ambulatorio y tiene marcadores inflamatorios elevados, utilizamos estos fármacos para poderle dar anticoagulación. Y por último, una diapositiva que es muy importante que la conozcamos es esta. ¿Cuáles son los laboratorios que me indican que el paciente tiene una enfermedad severa o no? ¿O cuáles son los reactantes inflamatorios que medimos en un paciente con COVID-19? Primero, si tiene el paciente linfopenia, ya es un paciente que indica que puede ser un factor de riesgo para que se complique. Niveles elevados de dímero D indican que debemos anticoagular al paciente. La lactato deshidrogenasa es un marcador de severidad de la enfermedad. La proteína C reactiva y la ferritina. Entonces, ¿cuáles medimos en los hospitales? Medimos la lactato deshidrogenasa, el dímero D, la interleucina 6, esta se libera en el COVID en forma y causa la tormenta de citocinas, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Entonces, estos son los marcadores de inflamación que nosotros debemos medir en un paciente con COVID para orientar la terapéutica y saber si el paciente está o no en una tormenta de citocinas. La ferritina, la proteína C reactiva, el dímero D, la interleucina 6, el fibrinógeno, el lactato deshidrogenasa y la procalcitonina.